Tío, Dime. no sé si voy a poder estar toda la clase porque más rato tengo que salir a hacer una cosa, a sacar un carnet con mi papá porque está medio, o sea, se perdió su carnet y no sé por qué. Por eso tengo que ir con él. Bien, bien, no hay problema. Después, si tienes alguna duda, puedes ver esta clase que queda guardada en YouTube. ¿Ya? Ya. Ahora sí, niños, ya pueden escribir su nombre en el chat. ¿Ya? Ya estamos grabando. Como dije, el tema de la clase de hoy es el descubrimiento y conquista de Chile. ¿Ya? Muchas gracias a los que tienen conectada su cámara y les pido también a los que no que lo hagan porque ya hemos explicado por qué es súper importante eso. Ahora, niños, lo que vamos a empezar es por explicar una tarea que me han escrito varias personas que les ha costado mucho hacer. Me refiero a la tarea... Hola, tío. Hola, hola. Me refiero a la tarea de la investigación. ¿Ya? Estoy buscando el libro donde está la tarea para que la vamos revisando entre todos. Yo ya no la tengo. ¿Cómo? Benjamín, Yo ¿me no la dijiste tengo, algo? tío. Y ahora la vamos a Yo revisar. no tengo la tarea. Chicos, chicas, vamos a revisar un poquito las instrucciones de la tarea, que es la tarea número 4. ¿Ya? Que se llama, les digo al tiro, consecuencias de la conquista. ¿Ya? Esta tarea la han presentado 2 personas. Y la fecha de entrega es hoy. Voy a modificar esa fecha de entrega para que tengan... Voy a modificar... ¿Tío, tarea? Estamos hablando de la tarea que se llama Consecuencias de la Conquista de América. Ay, Diosito mío. Esa tarea se entrega hoy, 19 de octubre, pero voy a dejar 2 días más para los que no la han hecho, para que la puedan entregar hasta el miércoles. ¿Ya? Como les dije, algunas personas me han escrito por esta tarea porque dicen que no se entiende y la vamos a pasar a explicar ahora, ¿vale? Es que, tío, Tío, que Dígame. le conté algo, A tío. ver, de uno. Tío, Primero, mi costilla, dígame. tío, lo malo es que acá abajo no tengo mi libro. Ya, yo voy a presentar el libro, así que no se preocupe. Marian Yes. Catalán. Tío, ¿qué hay que hacer? Tío, ¿qué hay que hacer en la tarea para que la Sin enviemos? cuaderno. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Sofía, Tío, ¿cómo se llama la tarea que tenemos que hacer? tenemos que hacer estas tareas. Esta es la que yo voy a explicar ahora, es la 4ª tarea. ¿Ya? La que tendría que haberse enviado hoy día. ¿Ya? Por eso lo voy a explicar, porque muchas personas me dijeron que no entendían, y como ya está la fecha, como ya estamos en la fecha de que hay que entregar, hay que explicarla, ¿vale? Esta es la tarea número 4 que se llama Consecuencias de la Conquista de América. Mariane. ¿Cómo se llama? Yo acá tengo mi hoja, pero el puro título que dice Consecuencia de la Conquista de América. Sí, yo ahora Esa la tengo del otro día. y ahora voy a explicar esa tarea que lo que pasa es que el libro es como que hace más difícil entender la tarea. Miren, esta tarea aparece en la página 105 del libro. ¿Ya? 105. Chicos, es que cuando me preguntan qué tarea hay que enviar, yo tengo que preguntarle primero qué es lo que ha enviado antes, porque llevamos 5 tareas en este tiempo que hemos hecho clases el segundo semestre.
Hemos hecho 5 tareas, ¿cierto? 5 tareas. La que voy a hablar ahora es la 4ª tarea, ¿ya? Entonces, Tío, lo de pueblos indígenas. eso. En la página 105, acá está, página 105, están las instrucciones de la tarea. Les voy a mostrar el libro para los que no tienen el libro por ahí. Dígame, Nelson. Tío, en esta tarea también hay unas preguntas que ya se han enviado en tareas anteriores. Uh-huh. ¿A qué te refieres con eso? Que a mí me apareció una misma pregunta de la 103, que es la ¿Ya? misma que ya hice la tarea pasada, la tarea 3, ¿Ya? ¿Y en qué página era esa? la 103. Que dice, ¿qué motivación habrá tenido Girolamo Benzoni para dibujar las especies autóctonas? ¿Cierto? No, es la número 2. Considerando la información de estas páginas y tus conocimientos, ¿crees que el intercambio entre ambas culturas fue desigual? ¿Por qué? ¿Cierto? Sí, Lo que pasa es que aquí están preguntando respecto al intercambio de especies, Nelson. Esa es la diferencia con esta pregunta. ya. ¿Ya? Es más específica. Ahí tenía una confusión. Bien, Nelson. ¿Pero entendiste ahora? Sí, Sí, pues, y para contestar eso tienes que ver el mapita que aparece justo arriba de la pregunta. Jeremías. Pero yo hice de todo, hice el intercambio ¿cómo es que se llama? De animal y especia, la mayoría de... Sí, bueno, como esta es una nueva pregunta, tendrías que o repetir esa información, ¿ya? O decir, por ejemplo, la respuesta, esto ya lo dije en tal pregunta, y yo puedo revisar esa y y repetir esa respuesta yo también. ¿Ya? Así, para que no la escriban 2 veces y van a escribir lo mismo. Niños, esta es la... Están viendo el libro, ¿cierto? Ya, esto generó Tío, confusión en muchos, ¿ya? Porque, al tiro, porque el libro trata de explicarles de qué manera se hace una investigación, ¿ya? Lo que es complejo en realidad, como está explicado acá. Por eso voy a simplificarlo un poquito. Sofía. tío, yo no tengo el libro, que no estoy en mi casa. Por eso yo estoy presentando el libro en la videollamada, pues, Sofía. Ya. ¿Ya? Bueno, entonces, en esa página les explican cómo se hace una investigación. ¿Ya? Pero para que nosotros hiciéramos esto correctamente, nosotros tendríamos que haber estado en clase, porque es como muy complejo que ustedes leyendo entiendan las instrucciones. Así que yo les sugiero lo siguiente, a los que no han hecho esta tarea todavía. Consideren esta pregunta que sale acá, que dice, ¿qué efectos tuvo la conquista sobre la sociedad del pueblo? Chicos, por favor, estoy explicando algo, no interrumpan, esperen que termine de hablar. Pero ya interrumpieron, dígame. ¿Cuántas personas han hecho esta tarea? Hasta el momento le han enviado 2 al Classroom. Miren, quédense con esta pregunta. Dice, ¿qué efectos tuvo la conquista sobre la sociedad del pueblo? Y ahí ustedes tienen que contestar. Mapuche, azteca, inca o maya, elegir uno de esos 4 pueblos, buscar información, perdón, y buscar información sobre cómo le afectó a algún pueblo originario de América la llegada de los españoles. ¿Ya?
Esa es la investigación. Eso es lo que hay que buscar. ¿Ya? Esa es la idea central de lo que dice esa tarea. Lo que pasa es que la tarea les dice, primero buscar información del libro, segundo formular una pregunta, después una hipótesis, después buscar otras fuentes, después organizar la información. O sea, les explica paso a paso cómo se hace una investigación. Pero lamentablemente, como no estamos en clase, yo no puedo ir guiando eso. Así que simplifiquemos esa tarea, la vamos a hacer más simple. ¿Quién está en la residencia que me dice que no entiende para poder explicar mejor? La da María. Ya, miren. Estamos hablando de la tarea 4, ¿cierto? La tarea 4, dentro de las preguntas, tiene que esta información que aparece en la página 105, que salen muchas preguntas, dice de la 1 hasta la 8, si se fijan. Ya, vamos a simplificar esa tarea solamente tomando en cuenta lo que dice acá. ¿Qué efectos tuvo la conquista sobre la sociedad del pueblo? Y ahí ustedes tienen que elegir o mapuche, azteca, inca o maya. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. En esa tarea... Hay que escribir. ¿Cómo, Benjamín? ¿Hay que escribir eso o elegir uno? Tú tienes que elegir a un pueblo, azteca, o maya, o inca, o mapuche, cualquiera de esos 4. E investigar lo que dice acá. ¿Qué efectos tuvo la conquista sobre esa sociedad? O sea, ¿cómo afectó a los mapuches, por ejemplo, la llegada de los españoles? Esa es la investigación que hay que hacer. ¿Ya? Eso es todo. Sí, yo no entiendo. Mira, es simple. Tienes que buscar información para contestar esta pregunta de la 105 sobre cómo le afectó a... ¿Qué pueblo, por ejemplo, eliges tú, Marian? ¿Mapuche, azteca, maya o inca? Ya. Mapuche. Entonces, ¿cómo le afectó a los mapuches la llegada de los españoles? ¿Me entiende? A ver, tío, repite la pregunta. Tío, pero lo puedo buscar así como así en Google y después hacer la tarea. Claro. Sí. ¿No Lo puedes más repetir importante... la pregunta? Sí. ¿Qué pueblo vas a elegir tú, Amaral? Pueblo Puede ser mapuche, inca, azteca o maya. maya. Ya, entonces, ¿cómo le afectó la llegada de los españoles a los mayas? Terrible. Pero eso es lo que tienes que investigar tú. ¿Ya? Tío, si hago así mapuche, ¿qué tendría que escribir? ¿Cómo le afectó? No entiendo. Eso no entiendo. Cuando llegaron los españoles, ¿qué pasó con los mapuches? ¿Se enojaron? Ya, eso es lo que tienes que investigar tú. ¿Qué pasó? ¿Se entiende ahora? ¿Qué Lo que pasó pasa es que cuando llegaron los mapuche? no, los mapuches ya estaban acá cuando llegaron los españoles. Tío, los mapuches, los españoles le quitaron sus tierras de los mapuches. Ya, por eso es lo que me tienes que escribir en tu tarea. Y tratar de investigar un poquito más. Po. No, o sea, hay que investigar qué le pasó a los mapuches cuando llegaron los españoles. Si es que ustedes eligen los mapuches, tú elegiste a los mayas. Acuérdate. Ah, bueno, sí, eso es verdad. No, Jeremías. pero por los mapuches. Martín Moratío, contésteme, no le alcancé a leer la pregunta. Jeremías, habla por mientras yo leo qué dijo. Ah, ya, ahora sí. Tío, es Sí, que yo la tarea llegué, cuando leí todo llegué, entonces todo lo formulé en toda la historia desde que llegaron los españoles hasta que terminó el Imperio Inca, desde que llegó hasta donde terminó. ¿Hiciste toda la historia? Tía, Resumir lo más posible, que era muy largo. Bien, bien, está bien.
adelantaste harto porque de eso vamos a hablar ahora. Esperen un poquito que me hicieron una pregunta acá. La hizo el Martín Mora. El Martín Mora pregunta, tío, ¿cómo le envío la tarea escrita en el cuaderno o no? Recuerden que una forma de trabajar es trabajar en el cuaderno, sacar fotos y luego subirlo al Classroom o enviarlo por correo. ¿Ya? La otra manera es escribirlo en el computador y también o subirlo al Classroom o enviarlo por correo. ¿Te contesté tu pregunta, Martín? ¿Martín? Ya, bien. Marian Catalán quiere preguntar algo. Luego Amaral quiere preguntar algo. Ya se me olvidó. Ya, Amaral. Tío, ¿y para cuándo es la tarea? Espérate un poquito, Sofía, que la Amaral iba a preguntar algo. Te doy al tiro la palabra. Amaral. ¿Para cuándo es la tarea? ¿Cuándo hay que enviarla? Miren, la tarea había que enviarla hoy día, pero la voy a dejar hasta el miércoles. Ya, tío. Bien. ¿Queda claro ahora entonces? Lo que pasa es que el libro es un poco enredado, chicos. No sé si le ha pasado que a veces no entienden cosas. Entonces, para eso, tratemos como de irnos adelantando, cosa de ustedes lean el libro antes y cosa que cuando lleguemos a estas clases me pregunten antes. Porque, por ejemplo, hoy día esta tarea se ha entregado hoy día. Entonces, yo puedo simplificar eso y lo podría haber hecho antes si me hubieran dicho antes. ¿Ya? Tío, con nota, sin nota. Todas con nota, Benjamín. Todas las tareas son con nota. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? ¿Ahora podemos continuar? Sí. Ya, estamos claritos. Entonces, chicos, ahora vamos a la tarea. Yo no sé mucho estas cosas, por eso pido ayuda. Muy bien, si para eso estamos los profesores, para ayudar a los alumnos a aprender. Tío, ¿puedes decir qué has...? No alcancé a leer. No, ahora me tengo que ir, así que... Chao, tío. Chao. Tío, ¿puede decir no puedo decir quiénes han enviado la tarea y no es necesario que lo diga. Victoria. ¿Quién ha enviado la tarea? Es que ni yo lo sé, porque por ejemplo me envían tarea al correo y yo no sé, no he revisado el correo todavía. Así que Entonces todavía no sabe los nombres de los que enviaron. solamente los que me enviaron por Classroom. Que ¿Y de ahí qué va a para ser mí esta mucho más. clase? ¿Yo por ahí envió las tareas? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Lo que dice en el tema. El tema dice la conquista y el descubrimiento de Chile. ¿Ya? Bueno, esta tarea, chicos. Yo no lo veo en negro. Igual. Ya sé. La pantalla se ve negro. Igual, tío, lo veo negro. Sí, tío, se ve Igual. negro, no se ve nada. Está negra. Dije, Ahora ¿se no sé. bugueó? Negro. Vamos, se bugueó el internet de Free Fire. Pero ahora sí se ve. No, tío, no se ve. Fíjate, busca mi imagen en la llamada. No puedo, tío. Tío, lo veo. Porque yo estaba presentando. Yo no veo. Y ahora No, no dejé de presentar. No, tío, no se ve nada. Y ahora voy a volver a presentar. Sí, tío, no se ve nada. Y ahora estoy presentando el libro de nuevo. No, tío, no se ve. ¿Dónde está? Ahora se va a ver. Sí, tío, se ve. Ahí sí. Ya chicos, ahora vamos a hablar del descubrimiento y conquista. Yo puse en la tarea de Santiago, porque hay que ser más específicos, ¿ya? Porque Chile es un territorio mucho más grande de lo que se terminó conquistando en esos días, ¿ya? Entonces, específicamente, lo que ocurrió, lo que hizo Pedro de Valdivia y Diego de Almagro,
fue la conquista de Santiago, que fue lo primero que conquistaron los españoles. Desde Santiago, ellos empezaron a conquistar nuevos territorios, tanto hacia el norte como hacia el sur. ¿Ya? Desde Santiago se estableció como la sede de la conquista, no tan solo de Chile, sino que también un poquito de Argentina también. Por ejemplo, desde Santiago enviaban el contingente para ir a conquistar otros lugares como Tucumán en Argentina o Mendoza o muchos lugares que están cerca de Chile. Entonces en Chile se hizo una especie de cuartel general de los españoles. De hecho, tenía el nombre de Capitanía General, la ciudad de Santiago. Sofía, ¿tú quieres hablar? Y después Jeremías. Sofía, No, tío, no. Jeremías, No sé ¿Qué pregunta iba a hacer? Tío, hay dígame. un video que usted puede mostrar que es muy útil y me ayudó a hacer la tarea. ¿Cuál? Tiene que escribir lo mismo que aparece en la tarea. ¿Ya? Tío, se escribe. ¿Qué se escribe? En Lo que YouTube. está mostrando, tío. Lo que está mostrando usted. Sí. La conquista de Chile es un video. Lo que pasa es que yo corrijo algunas cositas, Jeremías, sobre la conquista de Chile. De hecho, el video de abajo es mucho mejor, el que dice arqueólogo Stenberg. Pero bueno, sí, es bueno para empezar a estudiar el tema, pero hoy día voy a ir corrigiendo algunas cositas que no aparecen ahí. ¿Ya? Bueno, chicos, chicas, de lo que vamos a hablar en estas clases y de aquí en adelante ya es historia de Chile. ¿Ya? Así que se va a poner un poquitito más interesante para el que le interese la historia de este país. Esta materia tiene que ver con la página 88, 89 y 90. Yo les pido contestar las preguntas que aparecen en la página 89 y 90. Sin embargo, hoy día vamos a hablar en específico desde la página 88 y 89. ¿Ya? La página 90, que tiene que ver con la ciudad, la vamos a ver la próxima semana. O sea, perdón, la próxima clase. Hoy día vamos a hablar poquito en general, entonces solamente 2 páginas, pero sin embargo son cosas muy importantes, porque yo les voy complementando esa información que aparece ahí con algunas investigaciones y lecturas que yo he hecho últimamente. Bueno, les cuento una primicia. Actualmente me encuentro escribiendo una pequeña obra de teatro sobre la conquista de Chile. ¿Ya? Esta obra, que no es de teatro, en realidad es una obra de títeres que estoy construyendo, se las voy a presentar en unas clases más adelante para que ustedes, aprendan de manera más entretenida. ¿Ya? Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a tener que contestar con esta obra de títeres que estoy construyendo. Les puedo poner un adelanto de la obra. Este es el índice de la obra, el que está ahí. Los capítulos de la... Porque va a ser como una especie de pequeña serie que estoy haciendo. ¿Ya? Así que pronto les voy a informar más sobre eso. Tío, ¿cuál página lo quedamos? La página 88. Bueno, en la página 88 hay un mapa, chicos. Y un mapa que tiene una simbología que aparecen 2 cositas. En la simbología aparece una flecha verde y una flecha morada. La flecha morada indica el recorrido que recorrió Diego de Almagro para llegar a Chile. Y la flecha verde es el recorrido que recorrió Pedro de Valdivia para llegar a Chile. ¿Ya? Pero antes de eso les tengo que contar algo que no aparece en el libro y que es muy interesante. El primer chileno. El primer chileno se le llama, en realidad, al primer mestizo, al primero que se mezcló con los mapuches, el primer español que se mezcló con los mapuches, y que no es Pedro de Valdivia y que no es Diego de Almagro. Para los que no saben, Pedro de Valdivia fue el español que
que conquistó y que fundó Santiago. Estuvo en guerra con los mapuches durante mucho tiempo, incluso un mapuche muy famoso que se llama Lautaro, que no es el que juega en el Inter de Milán, Lautaro Martínez, ¿no? Es Lautaro. Eh, asesinó. Y Diego de Almagro vino antes que Pedro de Valdivia, pero que no se quedó acá en Chile. Pase. Hermanito, esperen un poquito, me traen la agüita de... ¿No se quiere presentar? Bueno, vamos a hablar de la conquista de Chile y de la llegada de los españoles a Chile. Eso vamos a hablar. A Chile. Hablamos de esto, pero de América. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto, pero en relación a América, no en relación en específico de Chile. Ahora vamos a hablar de Chile. Bueno, el primer español que llegó a Chile no fue ni Pedro de Valdivia ni Diego de Almagro, sino que se llama el Desorejado. Él se llamaba Don... El nombre específico lo voy a buscar porque lo tengo acá. Pero se llamaba Calvo, porque era pelado. Calvo. Me parece que el nombre completo es Calvo Benavides. Ustedes pueden buscar esta información, después se van a sorprender. Estaba en todos lados. Hay una serie de televisión que se llamaba El Desorejado, o la historia, pero el personaje se llama Gonzalo Calvo de Barrientos. ¿Ya? Gonzalo Calvo de Barrientos era un español que estaba en el Perú, junto a Diego de Almagro, junto a Francisco Pizarro, a todos los que conquistaron Perú. Y este caballero robó, o dicen que robó, no queda comprobado si efectivamente robó o solamente lo acusaron de eso. Y dentro de los castigos que tenían los españoles para cuando alguien robaba, era cortarle una oreja. ¿Ya? Si él volvía a robar, le cortaban la otra oreja. ¿Ya? Eran parte de los castigos que tenían los españoles en ese tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, le cortaban una oreja? Porque así lo podían identificar como, mira, le falta una oreja, es el ladrón. ¿Ya? Era como un estigma que las personas llevaban de por vida por haber cometido algún ilícito. Jeremías. Pero si son más inteligentes, obviamente se pueden colocar así una capucha, un gorro grande o un abrigo y ya no tiene oreja, no se le ve ninguna de las dos, entonces no se identifica. Sí, es una opción. Es una opción. Pero era más que nada como una ofensa, como una deshonra. Más que nada era eso. Entonces el Desorejado, enojado con la sociedad española, habla con los incas. Y los incas le dicen, porque el Desorejado dice, me estoy aburrido, los españoles, me quiero ir al lugar más lejano de su reino, le dice a los incas. Y obvio, los incas le dijeron, ándate a Chile, pues eso queda lejos, ahí no te va a molestar nadie. Bueno, una princesa inca, que un nombre muy enredado es Cuchipami, bueno, no lo recuerdo, pero era como sobrina del gobernante inca, lo acompañó. Y se vinieron por el desierto, por la orilla de la playa, desde Perú hasta Chile. Y llegaron donde vivía un mapuche que había sido educado por los incas. Se llama Michimalonco. Michimalonco estudió en el Imperio Incaico. Fue allá a Perú a estudiar. Y los incaicos lo tenían como gobernante, como un aliado en el territorio mapuche. ¿Ya? El territorio mapuche, la zona central, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, todos esos lugares que quedan como cercanos, estaban gobernados por los incas. ¿Ya? Más o menos, los mapuches se habían rebelado
hace un tiempo y los habían expulsado. Entonces, en algunos lugares quedaban incas y en otros lugares ya estaban de nuevo los mapuches. Había como una división en el territorio. Entonces, este desorejado llegó donde estaba Michimalonco y se hicieron amigos. El mapuche Michimalonco con el español. El español le enseñó algunas tácticas de guerra de los españoles y aprendió la forma de vivir que tenían los mapuches. Bueno, eso es la historia del desorejado hasta ahí. Después el desorejado va a aparecer de nuevo en esta historia y Michimalonco también va a aparecer de nuevo en esta historia. ¿Ya? Pero hasta el momento vamos a dejar esa parte de la historia hasta ahí. Este desorejado, el desorejado, le vamos a llamar así nomás para que le decir el nombre, si todo el mundo lo conoce por desorejado, está viviendo con los mapuches, con Michimalonco. Bueno, eso es lo que no sale en el libro, por eso se los conté antes. Ahora necesito la ayuda de algún compañero o compañera para leer. ¿Quién? Yo no. Ya, Sofía. Sofía Villarroel, ¿cierto? Sí, Ya. sí. Tu ventanita dice Sofía Pascal. Sofía. Sí, tío. Sí. Tío, ¿y qué leo? La página 88, donde dice la exploración y conquista de Chile. Ah, tío, de veras que le dije que no tengo mi cuaderno. ¿Y alguien más puede leer? Yo, tío, Ya. Dale. Desde donde dice la exploración y conquista de Chile, hacia abajo. ya. La exploración y conquista de Chile. En junio de 1535, Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. Almagro emprendía este viaje luego de perder con Francisco Pizarro el dominio del Cusco. Pausa, Nelson. Mira, estos son como dos bandos, ¿cachai? Como que Francisco Pizarro y Diego de Almagro eran como dos grupos de soldados españoles que estaban enojados entre sí y se estaban disputando el Perú. Entonces, Diego de Almagro perdió, Francisco Pizarro ganó esa batalla, y Diego de Almagro dijo, me voy a conquistar otra tierra para que sea mía. ¿Cachai? Y ahí se vino a Chile. Ahora sigue leyendo. Luego de la fracasada expedición de Diego Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Pausa, Nelson. Entonces, Diego de Almagro vino a Chile y no le gustó, fíjate tú. Entonces, como que los españoles dijeron, ya, ¿para qué vamos a ir para allá? Y ahí apareció Pedro de Valdivia. Continúa, Nelson. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio. El proceso se prolongó durante todo el siglo XVI. Entonces, en esta clase vamos a ver la diferencia entre ambos viajes, entre el de Almagro y el de Valdivia. Bueno, fíjense el mapa que está ahí al lado. Vamos a estar hablando todo el tiempo del mapa. ¿Ya? Le estoy presentando el libro a todos, así que todos pueden ver el mapa que aparece y lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Como dijimos, en morado está el recorrido que hizo Diego de Almagro y en verde está el recorrido que hizo Pedro de Valdivia. ¿Ya? Con esas líneas que aparecen ahí. Bueno. Esto era así. Diego Almagro le dice a los incas, señores incas, yo quiero ir al sur, ¿cómo se puede ir para allá?
Y los incas eran malintencionados, pesados con el pobre Diego. Lo mandaron por la cordillera, por el altiplano, lo mandaron por el camino más difícil a Chile. ¿Ya? Aquí también hay que entender que los incas con los mapuches no se llevaban tan mal. De hecho, imagínense, pues si Michimalonco se fue a estudiar con los incas. Entonces, no es que estos pueblos se odiaran, al contrario, como que los incas, yo diría que eso lo hicieron a propósito, para que los mapuches tuvieran tiempo de prepararse de que venían estos invasores. Entonces, Diego de Almagro se viene por la cordillera, por el altiplano, por lugares muy difíciles de acceder. Pasó por el desierto, por el salar, por salares, uno se pierde en los salares porque no se ve nada, ¿ya? Son lugares muy fáciles de perderse. Si uno no tiene una buena orientación, o no tiene una brújula, o no tiene instrumentos, se puede perder en esos lugares. Entonces, por ahí mandaron al pobre Diego Almagro, que, imagínense, con el peso de las armaduras, caminando por lugares que están a más de 4.000 metros de altitud, donde falta el oxígeno, donde escasea el agua. Por ahí se vino Diego Almagro. Cansado de esa situación, lo que estoy diciendo aparece con el número 1 en el mapa que aparece ahí. Fíjense en el número 1. ¿Ya? El número 1 dice, la ruta inicial de Almagro fue por la cordillera de los Andes, un camino difícil y de duras condiciones climáticas. ¿Ya? Sin embargo, Diego de Almagro dijo, no, aquí parece que me engañaron, voy a tratar de meterme hacia Chile. Bueno, y así él se metió hacia Chile, cruzó el desierto y llegó a la ciudad de La Serena. ¿Ya? Las historias cuentan que ahí lo que ocurrió fue que en esos lugares, principalmente la ciudad de Los Vilos, ellos dominaron y tomaron posesión del desierto de Atacama, donde vivían los diaguitas. Y los diaguitas eran un pueblo que ya estaba sometido a los incas. Entonces los diaguitas dijeron, bueno, en vez de ser inca ahora, somos españoles, me da lo mismo. ¿Ya? Los diaguitas es una cultura muy rica. Los diaguitas es una cultura que viene desde antes de los incas. ¿Ya? Eran gente muy estudiosa los diaguitas. De hecho, los diaguitas sabían hablar mapudungún y sabían hablar quechua. Entonces funcionaban como traductores. Después aprendieron el español, entonces eran los traductores. ¿Cómo? Hola. Hola. Tío, algo que pasó. Se me desconectó de la clase y no pude conectarlo. Entonces tuve que hacer otra cosa. ¿Ya? Hacer todo. ¿Y quieres saber de qué estamos hablando ahora? Sí, por favor, tío. Estamos hablando de la llegada de Diego Almagro a Chile, que fue el primer, y ahora ya sabemos que no fue el primero, sino que fue el segundo español que llegó a Chile. ¿Ya? Ya, tío. Ojo, que ustedes en muchos lugares les van a decir que fue Diego de Almagro el primero que llegó a Chile. ¿Ya? Y les van a tener que decir, bueno, yo sé otra cosa, el desorejado, que esa historia no la conocen muchos. ¿Ya? Bueno, ya adivinen con quién se encontró Diego de Almagro cuando llegó a Viña del Mar. Puntualmente, no a Viña del Mar, sino que a Quillota. ¿Con quién se encontró? Yo creo que ya lo saben. Se encontró con el desorejado, pues chicos. Y el desorejado le dijo a Diego Almagro, lo voy a decir con palabras modernas, hermanito español, venga, hermanito español, aquí, si somos aquí todos amigos, se puede quedar acá. Y el desorejado, imagínense, le dio, como se dice, como le dio la mano, en palabras muy informales, le dio la mano para que se quedara con los mapuches que estaban en Quillota, con Michimalonco, porque era su amigo. O sea, no era su amigo, pero era su amigo. Y le dijo a los mapuches, déjenlo estar acá, él va a estar piola, no nos va a matar, no nos va a hacer daño, ¿ya? Y
ahí se pudo quedar Diego de Almagro, ahí, donde Michimalonco, con el desorejado. Y no le hicieron daño y no pelearon ni nada. Y desde ese lugar, Diego de Almagro mandó una expedición que recorriera Chile. Bueno, en el sur no los trataron tan bien. Po. Llegaron hasta una... No me queda claro si acaso llegaron hasta el Maule o hasta el río Itata. Pero estamos hablando entre Talca y Chillán, puntualmente. Y en ese lugar, los mapuches le sacaron las armaduras, por decirlo así, pero le dieron duro a los españoles. Los españoles no quisieron saber más de los mapuches y se devolvieron. Jeremías. De hecho, aquí en una parte, aquí lo dice, que eran muy hostiles porque ellos tenían unas muy estrictas reglas. Si te pasas de ahí, de ese monte a ese río, te mato. Y ya que ellos llegaron, la pasaron, era puro listo, fuera. Hay que pensar, Jeremías, que los mapuches hace muy pocos años atrás, antes de la llegada de los españoles, ya habían expulsado a los incas. Entonces, como que ya que vinieran otros, les daba lo mismo, también se iban a echar. Sofía. No entiendo mucho la pregunta de la página 103. Pero eso lo vimos recién, pues yo pregunté recién por esa tarea. Y yo pregunté si acaso habían dudas. Déjame terminar esta parte y después al final puedo volver sobre esa tarea. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora estamos explicando la página. Estas preguntas aparecen en la página 89 y son 5 preguntas. ¿Ya? Son esas que estamos contestando ahora. Después volvemos sobre la tarea anterior. Bueno. Diego de Almagro entonces recorre Chile y se devuelve. ¿Ya? Y se devuelve y el desorejado lo acompaña por el camino. Dicen como, oye, no te vayas a devolver por donde mismo viniste, le dice el desorejado a Diego Almagro. ¿Ya? Ándate por aquí, que es mejor. Y lo hizo que se fuera por donde se fue él, ¿ya? Por el desierto de Atacama y después por la playa. Aquí hay 2 versiones de la historia. Una versión de la historia dice que el desorejado volvió a España, volvió a Perú, y en Perú lo toman detenido y muere preso. Y otra versión de la historia dice que él se devuelve con los mapuches y se queda viviendo con los mapuches y en realidad da inicio al proceso de mestizaje. Y por eso se dice que el desorejado es el primer chileno. Porque él fue el primero que se mezcló con los mapuches. Y los chilenos, se supone, somos esta mezcla entre mapuche y español. ¿Ya? Entonces, Diego de Almagro vuelve y le dice a los españoles que estaban en Perú, no vayan a Chile. No, miren, hay puro desierto, no hay oro, lo que es mentira porque sí había oro, y hay unos indios que son muy hostiles, como dice Jeremías. Jeremías, ¿tú quieres decir algo? Mi pregunta es, la respuesta dice, se dieron cuenta que no había mucho oro y que los nativos no se dejaron dominar fácilmente. Ahí tú estás contestando la pregunta 1. Sí, de la página. La pregunta 1, que dice, ¿qué ideas quedaron en relación con el territorio chileno tras la expedición de Almagro? Como dice Jeremías, ¿podrías repetirlo? Porque alguno quizás está medio perdido y les puede ayudar con lo que tú estás diciendo. Se dio cuenta que no había mucha riqueza y que los nativos no se dejaron dominar fácilmente. Muy bien. Entonces, chicos, eso fue la idea que quedó de Chile en Perú. Esa es la respuesta de la 1. Para los que están con el cuaderno ahí, pueden anotar y después la complementan, ¿cierto? Después la completan bien. Pero por ahí va la respuesta de la 1. Bueno, luego Pedro de Valdivia ya sabía ya que no se tenía que venir por la cordillera y por el altiplano, ¿ya? Sino que se vino derechamente por el desierto y avanza hasta llegar
a el Valle del Mapocho. ¿Ya? En el Valle del Mapocho, hasta el día de hoy, está la ciudad que fundó Pedro de Valdivia un 12 de febrero de 1541, como dice el 5. ¿Qué dice el 5, Nelson? El 12 de febrero de 1541, la expedición llegó hasta el valle del río Mapocho, lugar donde fundó Santiago de la Nueva Extremadura. La resistencia indígena no se hizo esperar. La ciudad de Santiago fue asaltada en distintas ocasiones por los nativos de la zona. En septiembre de 1541, el cacique Michimalonco dirigió un levantamiento que la destruyó casi por completo. Ya, vamos a explicar todo eso ahora. Bueno, Pedro de Valdivia llegó a lo que hoy día es Santiago y le puso ese nombre en honor al lugar de donde él venía, que se llamaba así, Santiago, pero de España. ¿Ya? Santiago en España es una ciudad que queda bien lejos, que queda así como en una punta del país. Y es un lugar de peregrinación, donde durante mucho tiempo la gente ha ido a rezarle a un santito que tienen ahí los católicos en la ciudad de Santiago. ¿Ya? De la Nueva Extremadura, porque al igual que ese Santiago que queda lejos dentro de España, este Santiago quedaba muy lejos en Chile, que es un lugar muy lejano hasta el día de hoy. Y el Pedro de Valdivia funda ahí la ciudad. ¿Cómo la fundó? Aquí hay mucha historia. Yo les voy a contar las que me sé. Pero sí o sí, lo que hizo Pedro de Valdivia es lo que tenían que hacer todos los españoles cuando llegaban a un lugar, que es leer el requerimiento. El requerimiento es un documento que los españoles debían leerle a todos los indígenas, donde le ofrecían dos opciones. Sacaban un documento así, esto con traductores, ¿ya? Recuerden que los diaguitas funcionaban como traductores. ¿Ya? Ese pueblo de ahí eran como los que hacían las traducciones. Y le dicen lo siguiente: usted, señor mapuche, por decirlo así, ¿qué prefiere? ¿Prefiere convertirse al cristianismo y ser católico y parte del Imperio Español en calidad de esclavo, claramente, ¿no? O de siervo, por decirlo así, ¿ya? O, por el contrario, dice que no y se transforma en enemigo de los españoles. Le dan las dos opciones: o ser parte del Imperio Español como siervo, o ser enemigo del Imperio Español. Jeremías. Tío, de hecho, la mayoría de las veces decían, no, voy a pelear por mi patria y por mi religión. Así corta. Sí. Y la ¿Qué mayoría creen ustedes? pelea. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los mapuches? ¿Qué creen ustedes que dijeron los mapuches cuando les preguntaron? ¿Quieren ser españoles o quieren estar en guerra con España? ¿Qué creen que dijeron los mapuches? Guerra. Los mapuches dijeron que sí, vamos a ser españoles. ¿Saben por qué? Porque era febrero. Y la cosecha del maíz y las cosechas de todos sus cultivos eran en marzo y en abril. Entonces ellos estratégicamente dijeron que sí para tener tiempo, para cosechar sus alimentos y prepararse para la guerra. Incluso hicieron un acuerdo. Se subieron al Cerro Santa Lucía, que en realidad se llama Cerro Huelén, por un cacique que vivía ahí que se llamaba el cacique Huelén. El cacique Huelén, luego de que se habían ido los incas,
de la ciudad de Santiago, ¿ya? Que en realidad en ese tiempo se llamaba la isla del Mapocho. Él era dueño de ese lugar y se lo vendió a Pedro de Valdivia, en plata, sí, en oro. Y con esa plata se fue el Huelén y se fue a vivir a Quillota. Después sabemos de él porque aparecen unas crónicas que él después vivía en Quillota. Entonces le venden la ciudad. Antiguamente esa había sido una ciudad inca. Todo esto que les estoy contando, chicos, es absolutamente nuevo y es como una primicia de la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hicieron el metro de Santiago, en Plaza de Armas, el año 2004, 2005, por ahí, empezaron a hacer un hoyo y encontraron restos de lo que habría sido alguna vez una ciudad de los incas en Santiago. De eso nadie sabía nada. Desde ahí en adelante que los arqueólogos, los historiadores, nos hemos dedicado, porque yo también me he dedicado un poquito a estudiar ese tema, de cómo era Santiago cuando llegaron los españoles. Entonces empezaron a descubrir algunas cosas, como por ejemplo que los incas habían vivido en lo que hoy día es Santiago, en la ciudad de Santiago. También habían hecho canales de regadío para sus siembras en donde hoy día queda la ciudad, la comuna de Pudahuel. Eso queda en un lugar donde el Mapocho se junta con el río Maipo. Es un lugar muy agradable en ese tiempo para vivir. Ahora ya no tanto, pero en ese lugar vivían los incas. Los incas también vivieron en un lugar que a mí me gusta mucho porque mi familia paterna es de ahí, que se llama Calera de Tango. Detrásito de Calera de Tango, o sea, hay un cerro que se llama el Cerro Chena, y ahí los incas tenían un pucará. Un pucará es como una fortaleza inca. Cuando llegaron los españoles, ese pucará ya no era inca, era de los mapuches. Se habían tomado ese pucará. En ese lugar habían hecho canales de regadío también. Entonces los incas habían vivido en Santiago, pero los mapuches ya los estaban expulsando. Y cuando llegó Pedro de Valdivia, se juntó con una mezcla de mapuches e incas. Habían algunos nombres que ustedes van a reconocer, que han escuchado alguna vez, porque son los nombres de las comunas de Santiago. Macul, Vitacura, Manquehue, Tabancura, Peñalolén, son nombres de los caciques que gobernaban esos territorios cuando llegaron los españoles. Entonces eran una suma de cerca de 11 caciques, que eran los jefes, por así decirlo, mezcla de mapuche con mezcla de inca, que habitaban Santiago. Entonces Pedro de Valdivia se junta con ellos, conversan, llegan a este acuerdo, pero al poco tiempo Pedro de Valdivia se da cuenta que era mentira y toma detenido, toma preso a todos estos caciques. Y el 11 de septiembre de 1541, es decir, algunos meses después que se fundara Santiago, los mapuches hacen una estrategia. Desde el sur viene un contingente, probablemente desde el río Maipo, a atacar Santiago. Y desde el norte, Michimalonco, aprovechando que los españoles iban al sur. ¿Por qué fueron a reprimir el sur? Porque no sabían cuántos venían, porque ellos no conocían el sur. Entonces ellos van y tratan de enfrentar a esas fuerzas mapuche. Y eso lo aprovecha Michimalonco y se toma Santiago y destruye la ciudad, quema los cultivos, les quema las reservas de alimentos, pero ¿saben qué? Al tiro Jeremías, murió un español. El objetivo de los mapuches no era matar a los españoles, era que se fueran. Jeremías. De hecho, se estimula que eran 8.000 incas los que fueron a atacarlo desde atrás. Mapuches. Mapuche, sí. Se estimula. Sí. Se estipula. Jeremías, se estipula. Entonces, ahí aparece un personaje que a algunos les va a llamar la atención, o a algunas les va a llamar la atención, que es Inés de Suárez. Inés de Suárez era, y ahora ya con esta altura de la vida lo podemos decir, era la amante de Pedro de Valdivia, ¿ya?
Pedro de Valdivia tenía a su esposa en España y no se la trajo a América. Y se vino con la amante a América. Miren cómo era la cosa. Eh, Inés de Suárez era una mujer de armas tomar. Llevó a todos los prisioneros que tenían, que eran puros jefes, toquis, caciques, al Cerro Blanco. Es un cerro que queda muy cerca de Santiago, al frente del río Mapocho. Un cerro, Cerro Blanco. Y ahí, cuando se vio rodeada por todos los mapuches de Michimalonco, les dijo a unos soldados españoles que estaban ahí: oigan ustedes, córtenle la cabeza a esos prisioneros. Y los otros que eran: ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo van a hacer? Así lo van a hacer, pues. Y pescó ella misma su espada y le cortó la cabeza a los 11 líderes indígenas que habían, uno por uno. Y le iba diciendo a los mapuches: así quieren terminar ustedes. Así le mostraba la cabeza. Después les tiró los cuerpos y las cabezas, se los tiró para afuera. Todo esto yo lo sé muy bien porque lo leí anoche. Ya anoche me dediqué a estudiar un poquito este tema para refrescar la memoria. Y esto está escrito por personas que lo vieron. No es que alguien que lo está inventando, alguien que lo vio lo está contando. Los mapuches no mataron a ningún español. Uno se murió de un ataque al corazón. A pesar de que hay libros que dicen que sí mataron, pero en realidad hay otros libros que no mataron. Diga. ¿Te pasó la hora, tío? Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Estoy muy apurado? Hasta las 7, tío, hasta las 7. No, unos 5 minutitos más para revisar después las preguntas, ¿vale? Ya, tío. Entonces, chicos, ahí esa es la fecha de la destrucción de Santiago. Los españoles la pasan muy mal después porque no tenían que comer. ¿Ya? Quedan como muy malas condiciones los españoles, la pasaron muy mal hasta que llegaron refuerzos españoles del Perú, que llegaron por barco. ¿Ya? Llegaron a Valparaíso. Incluso los españoles estaban haciendo un barco para ir a buscar refuerzos y los mapuches les destruyeron el barco. Entonces, chicos, a pesar de todo eso, Pedro de Valdivia logró avanzar hacia el sur, como aparece ahí en el mapa, fundando las ciudades de Chillán, Concepción, Arauco, Angol, Cañete, Purén, Imperial, Villarrica, Valdivia. ¿Ya? Son las ciudades que primero fundaron los españoles en el sur. Acá hay un mito. En Yanquihue dicen que Pedro de Valdivia llegó a Yanquihue y que incluso le puso su nombre al lago, que le puso Lago de Valdivia. Yo he estado buscando esa información desde hace mucho tiempo y no la he encontrado. No puedo decir que es mentira, pero tampoco puedo decir que es verdad que haya venido a Yanquihue o que haya pasado por acá. Sí sabemos que llegó hasta Valdivia porque, de hecho, fundó Valdivia. Nada más ni nada menos que con su mismo nombre, ¿cierto? Una ciudad muy importante en ese tiempo también era Villarrica, porque fue el último lugar donde los españoles resistieron, porque después los mapuches quemaron todas esas ciudades y los expulsaron. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los textos. El texto B habla sobre la decepción de Diego de Almagro de venir a Chile. Eso es lo que dice en el texto B. El texto C, Jeremías. De hecho, en el texto B dice que, ¿cómo es que se llama? Se dieron cuenta que no había oro, que no se encontraba el dorado, y que las C decían que Chile era sinónimo de, ¿cómo era? A ver, después de 1500 todos fueron llamados de manera, mira, llamados de manera burlona los de Chile, así en los nombres del territorio de la frustrada. Entonces había una mala imagen de Chile, como aparece en el texto C, ¿cierto? En el texto D van a encontrar lo mismo. Toda esa información les va a ayudar a contestar las preguntas que aparecen acá abajo. Ahora, para complementar eso, chicos, en realidad en Chile sí había oro. De hecho,
Michimalonco le entregó los lavaderos de oro a los españoles. ¿Ya? Después que los españoles les llegaron refuerzos, Michimalonco se vio obligado a entregar su tierra y le entregan los lavaderos de oro que habían en el río, en el estero Marga Marga, que queda en Viña del Mar. Y con ese oro, los españoles pudieron financiar la guerra contra los mapuches. ¿Ya? Así que sí había oro, lo que pasa es que había que buscarlo, porque estaban en lugares donde los incas ya estaban explotándolo. Entonces, ¿qué ideas quedaron en relación con el territorio? Lo que dijo el Jeremías. 2. ¿Qué situaciones y hechos marcaron las expediciones de Almagro y de Valdivia? 2. El viaje, por ejemplo, de Almagro fue un viaje bastante difícil por condiciones climáticas, ¿cierto? Y también, ¿en qué situaciones? La guerra, la hostilidad de los pueblos que vivían acá. Eso podríamos resumir que es la respuesta de la 2. La 3, ¿en qué se diferencian las expediciones de Almagro y Valdivia? Primero en el recorrido, ¿cierto, Jeremías? Que Almagro quería territorios donde hubiera oro, pero no encontró, y los indígenas eran muy hostiles. Y Valdivia, a pesar de la hostilidad de los indígenas, Valdivia siguió luchando para tener más tierras. Eso, lo que dice Jeremías. A Almagro le interesaba el oro, a Valdivia le interesaba la tierra. En ese sentido, Almagro era más la idea de venir a sacar cosas nomás. En cambio, a Valdivia era la idea más de colonizar. ¿Ya? Imaginen a Valdivia llegando con gallinas, llegando con semillas, llegando con herramientas para trabajar la tierra, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, Almagro solamente era una expedición para obtener oro. ¿En qué se diferencian las expediciones de Almagro y Valdivia? Ahí ya hay alguna idea. Y si ustedes están con un lapicito y su cuaderno, podrían estarla anotando también. ¿Ya? Para que vayan avanzando con esta tarea. 4. ¿Cómo se manifestó y qué efectos tuvo la resistencia indígena? Como vimos, la resistencia indígena hizo que Almagro se devolviera. Y en el caso de Valdivia, en hacerle difícil la conquista. ¿Cierto? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? De hecho, después aparece una pregunta muy similar a la que nosotros estamos resolviendo en la tarea anterior. ¿Cómo influyó el proceso de conquista en la sociedad de la época? Estamos hablando de la sociedad mapuche, ¿cierto? ¿Cómo influyó la conquista en los mapuches? ¿Cómo creen ustedes que les cambió la vida a los mapuches con la llegada de los españoles? Tío, Dígame. ¿el celular tiene poca carga? Sí, ya estoy terminando. Ya. Ahora, chicos, sobre esta tarea y sobre el contenido de hoy día, ¿tenemos dudas, preguntas, sugerencias, reclamos, comentarios? Jeremías, ¿quieres decir algo? Es que yo le coloqué cómo influyó el proceso de la conquista en la sociedad de la época y yo le coloqué sobre Valdivia. Bien, está bien. De otro punto de vista sí que está bien. No me Ya. la esperaba. Luego aparecen las ciudades de América y de eso vamos a hablar la próxima clase. ¿Ya? Por mientras, les puedo decir que las ciudades que fundaban los españoles eran cuadradas, con calles cuadradas, con puros cuadrados dentro de otro cuadrado, como aparece en la imagen A de la página 90. ¿Ya? Pero eso vamos a hablar la próxima clase. Ahora nos vamos a ir a resolver la duda que tenía su compañera de la página 103. ¿Está por ahí? ¿Aló? Había un estudiante que tenía una duda de la página 103. Si me pudiera decir cuál es la duda para poder solucionarla.
por favor, estamos revisando la página 103. La persona que tenía la duda de la tarea. Sí, tío, sí. Ya, Escucho. dime, ¿cuál es tu duda? La pregunta de la página 103, la número 2. La número 2 es la que hay que contestar. Dice, considerando la información de estas páginas y lo que tú ya sabes, ¿creen que el intercambio entre ambas culturas fue desigual y por qué? Un intercambio desigual se entiende cuando uno entrega más que el otro. ¿Ya? Eso es un intercambio desigual. Entonces, considerando el mapa que aparece aquí, lo que dice en la D, ¿ya? Lo que dice acá en la A, o sea, lo que dice acá entre especies vegetales y animales, tú tienes que concluir. ¿Quién ganó más y quién perdió más? ¿Y por qué? ¿Crees tú que los españoles, de alguna manera, se aprovecharon de los indígenas en el intercambio que hubo? ¿O crees que los indígenas salieron ganando de esta relación? Me refiero a esta relación de intercambio, ¿cierto? Porque en esas páginas lo que habla es el intercambio de especies vegetales y animales. ¿Ya? Dice, ¿qué características tuvieron los intercambios de animales y vegetales entre América y Europa? En el A, por ejemplo, dice los productos introducidos de América que tuvieron más impacto fueron el trigo y la carne. ¿Ya? Por ejemplo, el azúcar, los cítricos, alguna hortaliza. No es muy preciso lo que dice acá, porque por ejemplo dice cebolla. En Chile sí habían cebollas. ¿Ya? Pero bueno, el orégano, el clavo de olor. Pero para los españoles, por ejemplo, significó descubrir alimentos como el maíz, la papa, el ají, el tomate, los frijoles, que son los porotos, el chocolate, por ejemplo, y otras muchas cosas más. Entonces, a partir de esta comparación que hace de lo que ganaron los españoles y lo que ganaron los indígenas, usted tiene que contestar, ¿creen que este intercambio fue desigual y por qué? ¿Sofía? ¿Aló? ¿Qué? ¿Entendiste? Sí. Ya. ¿Está clarito ahora? ¿No hay problema? Sí. Chicos, ¿alguno más tiene dudas? Por favor, este es el momento de hacer preguntas. No, tío. Está todo claro, parece, ¿no? Sí. Tío, Dígame. ¿me puedes decir así es todos los nombres de las tareas que tenemos que enviar? Para que yo lo envíe. Sofía, tú no estás en el Classroom, estoy entendiendo, ¿cierto? Sí, no, yo no estoy en el Classroom. Ya, porque ahí tenemos todas las tareas juntas. Te las digo, son 5 tareas. Ya. Lo que pasa es que el detalle de las tareas las va a tener que ver. ¿Ustedes, chicos, les llegan las tareas por WhatsApp? ¿Las Sí, instrucciones? yo le digo a la tía Gabriela que se lo envíe a usted, o a veces lo envío por correo. Ya, son 5 tareas. Se llaman Ya. los viajes de exploración de España y Portugal. Esa es la primera tarea. Tío, Eh, tío, dígame. el compu tiene poca batería. ¿Puedo terminar? Estoy terminando, sí, estoy diciendo los nombres de las tareas. Dice Luz 2. tiene 38 de batería. ¿Cómo? Ada. Ya. 2. Fuentes de la exploración y expansión Y europea. solo 3. 3. La conquista de los grandes imperios de América.
4, Ya, consecuencias de la conquista de América. ya, tío. Y 5, conquista y fundación de Santiago. Ya, Esas son las 5 tareas que hemos enviado hasta el momento. ya, tío. Gracias. Eso es todo. Chicos, recuerden también que pueden revisar las clases anteriores en el canal de YouTube, donde explico las tareas anteriores. ¿Ya? Chicos, preguntas, dudas, sugerencias, reclamos, ideas, proposiciones. ¿Estamos listos? Eso es todo entonces. Bueno, un gusto, como siempre, hacerles clases. Muchas gracias a todos.